Muy bien, buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje del módulo 5. Pues bueno, como habrán podido identificar, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los voy a acompañar como su asesor virtual durante estas 4 semanas, lo que dura este módulo 5, que se titula Argumentación. ¿Sale? En esta primera semana, pues bueno, son 2 aspectos que se van a trabajar, los argumentos y los textos argumentativos. Pues bueno, el objetivo de esta sesión es revisar y comentar las actividades integradoras de la semana, que en este caso son los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. Espero, pues bueno, en este caso tal vez sea muy amplio el objetivo, esperaría al menos en este primer objetivo de la sesión, trabajar los argumentos del ensayo, si el tiempo no lo permite, avanzar un poco con la actividad número 2, que sería escribir con argumentos. Pues bueno, nada más recordar las reglas de etiqueta. Es muy importante que, pues bueno, nos dirijamos a cada miembro de la comunidad, pues bueno, con respeto y tolerancia, y pues bueno, haciendo uso de estas reglas. Bueno, la pregunta detonadora de este espacio es: ¿qué es un argumento? Tal vez hemos escuchado la palabra, la hemos visto escrita, la hemos leído, la hemos visto en algunos espacios, ¿sale? Pero en ese sentido, entender que el argumento pues tiene, o lo vamos a ver de manera cotidiana en el ámbito académico, pero que también lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de los discursos que vemos en televisión, en redes sociales, en videos, etcétera. Es decir, es una estructura más que algo específico respecto de lo escrito, sino es una estructura de comunicación, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues vamos a tratar de identificar algunos rasgos que nos van a permitir saber cuándo hay un argumento y cuándo no lo hay, o cuándo está fallando su relación que se dan entre sus elementos. Bueno, en términos concretos, pues bueno, vamos a tratar, o se tratará precisamente de que ustedes identifiquen argumentos en el ensayo de Octavio Paz que se llama Las máscaras del mexicano. Yo sé que podemos estar no en todo de acuerdo con lo que escribe, hay que entender el texto en su contexto. Este escrito fue hecho ya hace más de medio siglo, el cual fue presentado más o menos por ahí de la década de los 50 del siglo XX, y pues bueno, obedecía a un carácter pues de distancia de Octavio Paz, no a una moda, pero a un interés que había por parte de muchos otros escritores en el ambiente, así es que puede parecer anticuado y prejuicioso, pero no quiero que se queden con esa idea, sino más bien entender que en este escrito, que es un ensayo, es una propuesta de este autor respecto de lo que nosotros podemos identificar como argumentos. Lizeth, ¿quieres expresar algo? No, pero te voy a poner tantito mutes y en cualquier momento quieres expresarlo, lo puedes hacer. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues bueno, nada más identificar eso, ¿no? En ese sentido es cierta imparcialidad por parte de nosotros para que podamos identificar en él el uso de estos argumentos, ¿sale? Bueno, en ese sentido hay que ver qué recursos nos pueden servir para esta actividad. Es el recurso de argumento. Ese recurso te permitirá identificar qué es un argumento y cuáles son sus características. Premisas y conclusiones te permitirá identificar palabras que indican cuando una proposición o funciona como premisa o cuando funciona como conclusión. La afirmación o la opinión te permite identificar cómo expresar una afirmación o una opinión personal, o cuando otra persona lo está haciendo con este carácter personal o de opinión. Bueno, si te ha costado identificar estos, los puedes identificar al momento que los abras. Estos son los recursos que te podrán permitir trabajar esta actividad. Bueno, en ese sentido es muy importante que entendamos la cuestión aquí que está de fondo, un argumento. En términos concretos, lo único que debemos de tener en cuenta es que un argumento es una relación de enunciados o de proposiciones, ¿sale? Regularmente las vemos. Piensen, por ejemplo, no sé, depende cada uno en su contexto, pero piensen que yo les digo lo siguiente, ¿sale? El equipo de fútbol América es el mejor. Alguno podría estar o no de acuerdo
con lo que yo le estoy diciendo. Pero eso es un enunciado. El mejor equipo de México de fútbol es el América. No estoy intentando decir nada más que eso es un enunciado. Pero si yo digo que precisamente el equipo del América, por ejemplo, intentó sustentar mi afirmación en función de los campeonatos que ha ganado, del costo que tiene precisamente en su plantilla, de los directores o el currículum de los directores técnicos, etcétera, yo ya no solamente estoy haciendo una afirmación, si se fijan, por eso hablamos de una postura, de lo que se está sosteniendo. Me estoy yendo a lo que me baso o a lo que establezco para decir eso. Si nosotros podemos decir, o más bien identificar la relación que hay entre lo que alguien dice o lo que yo digo y en qué me fundamento, estoy encontrando un argumento. No siempre vamos a encontrar un argumento en todo lo que dicen las otras personas. Por eso es muy importante saber que si decimos, a ver, ¿en qué se está basando? ¿Cuáles son los datos que me está diciendo para que precisamente, en este caso, las otras personas puedan aceptar lo que dice como un argumento, ¿sale? Por eso yo les pongo aquí en la imagen la idea, por ejemplo, de pensar como en una construcción, como en una casa, ¿sale? Porque debe de haber, si bien vemos la casa, ¿sale? Del suelo hacia arriba, ¿sale? Para que no se caiga, debe de haber cimientos, debe de haber algo que lo sostenga. Lo que sostiene a la casa, precisamente, analógicamente con un argumento, son las premisas, ¿sí? Los cimientos o lo que está debajo de la casa que permite que no se caiga son las premisas, y lo que se levanta por encima de los cimientos, que es la casa, sería nuestra conclusión, ¿sale? Entonces, puede haber otros ejemplos, pero me parece bueno porque nos permite hacer otras comparaciones o analogías, ¿sale? Hasta el momento, por favor, una pregunta, duda, comentario, o si alguien, por favor, me dice qué ejemplo me podría dar de un argumento. No tiene que ser, en este caso ustedes están viendo los recursos deductivos, estadísticos, inductivos, analógicos, etc. Si les cuesta un poco de trabajo ir hasta allá, no se preocupen, ¿sale? Eso es parte de lo que debemos ir identificando. Pero si me entendieron, ¿quién se atreve o quién se anima a decirme un argumento? Sea por escrito o sea oral, como ustedes gusten, no se preocupen, estamos aprendiendo. Si en ese sentido, por ejemplo, ahorita no sé, es que refiere un poco al contexto. Si gustan, por ejemplo, lo podemos ver con algún tema cercano, el que ustedes quieran, díganme más o menos el tema, no porque sea todólogo, sino porque para algo que les interese y podamos ver qué se puede argumentar. ¿Qué me dicen? ¿Se animan? Bien, mientras se animan, vamos a ver esta cuestión. Entonces, un argumento, o sea, ¿cuándo hay un argumento? Cuando hay estos dos elementos. Si nada más está lo que dicen, es que nada más tiene las premisas, no es argumento. Es que nada más tiene la conclusión, no es argumento. ¿Sale? Para que exista un argumento, debe haber estos dos elementos. ¿Y cómo sabemos que hay estos dos elementos? Porque existe su relación, ¿sale? Es decir, lo que se sostiene, ¿sí? Lo que decimos que es como la casa, lo que se levanta por encima, ¿sale? Y lo que lo fundamenta, ¿sale? Entonces, en ese sentido, es muy importante que pues, nosotros podamos identificar, sobre todo porque en la actividad viene, ¿sí? Ahorita vamos a la actividad, no a resolverla, sino a identificar qué nos está pidiendo. Las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura. Ofrecen pruebas, nos dan citas de autoridades, nos dan datos o opiniones de expertos o especialistas en la materia, por poner algunos ejemplos. Pero la premisa siempre ofrece un fundamento.
La conclusión es lo sostenido, lo que se sostiene, lo que se opina o se deriva o se infiere de las premisas. Para que un argumento sea consistente, debe tener premisas fuertes que soporten a la conclusión. Bien, en ese sentido podemos ver la analogía precisamente con la casa de los cochinitos del cuento, porque es muy importante entender que esta relación nos permite identificar, uno, que no solamente se trata de hacer casas, ¿sale? Porque también tiene en cuenta los materiales, que es la calidad de la información. O sea, un argumento está hecho de información, no es simplemente una estructura vacía. Sí, todos los perros son mamíferos, todos los mamíferos tienen pulmones. Muy bien, por lo tanto, todos los perros tienen pulmones. Muy bien, perfecto, es muy buen ejemplo. Si lo queremos llevar a otro nivel, déjenme ponerle en mi Paint. ¿Sí están viendo mi Paint? No nos digan si sí o no. ¿Sí ven mi Paint? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Es que no identifico, aunque le di la función, luego de repente como que me falla, pero si lo ven, nada más en el chat díganme sí o no, por favor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Miren, las palabras, en este caso, en el caso de lo que acaba de hacer, o de lo que acabamos de ver aquí, en lo que nos decía Celina, ¿sale? Es un tipo de argumento. El argumento que nos acaba de presentar Celina es un argumento deductivo. Vamos a ver por qué. Deductivo, en este caso, es muy fácil de entender, sobre todo porque fíjense que nos está diciendo. Nos está diciendo, todos los perros son mamíferos, ¿sale? Y después nos dice, todos los mamíferos tienen pulmones, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nos está hablando precisamente que si lo pudiéramos establecer aquí, por ejemplo, ¿sí? Bien, si ustedes se dan cuenta, la relación que estamos estableciendo, si ustedes se fijan, todos los perros son mamíferos. ¿Qué nos está diciendo? Que el concepto o lo que sea perro va a entrar en lo que sea mamífero, ¿sale? Y esto pues nos permite establecer esa relación, ¿sale? ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí está, ¿sí? Si es perro, entonces entra dentro mamífero. Pero si ustedes se fijan, hay un espacio que queda aquí. ¿Qué es este espacio? Pues son otros mamíferos que no son perros. ¿Cuáles son esos mamíferos que no son perros? Gatos, ratones, ballenas, etcétera. ¿Sale? Lo único que nos está estableciendo aquí es la relación que hay conceptual entre perro y mamífero y la relación que hay entre mamífero y el ser que respira con pulmones. Aquí, precisamente, la palabra pulmones nosotros diríamos, es una palabra pequeña o es una palabra que está ligada a mamífero. Pero aquí lo interesante, por ejemplo, de estas estructuras es precisamente cómo se relacionan.
¿sale? Los perros son mamíferos, si ustedes se fijan, y los mamíferos tienen pulmones, ¿sale? Entonces, en ese sentido, los elementos que hay aquí entre uno y otro nos permiten establecer esa relación, ¿sale? De que también, por ejemplo, ser que respira con pulmones, pues sí podemos decir que dentro de este conjunto están los mamíferos, pero también están otros, ¿sale? El perro de Luis ladra, el perro de Pancho ladra, por lo tanto todos los perros ladran. Aquí está perfecto, Lisette, tu ejemplo. Nada más habrá que checar, nada más para mejorar este aspecto. Yo les recomiendo, vamos a ver el ejemplo que nos pone Lisette. Está perfecto el ejemplo que nos pone. Ahorita lo vemos. Este de arriba era un argumento, este de aquí era un argumento deductivo. Y este que nos presenta Lisette es un argumento inductivo. Si ustedes se fijan, nos está hablando por cuál es el asunto. El deductivo generalmente se establece de lo general a lo particular. Y ustedes lo pueden ver porque, si ustedes se fijan, va de conceptos más grandes, este es el concepto más grande, el ser que tiene pulmones, hasta perro, que sería el concepto más pequeño, ¿sale? Y en el caso de acá, si ustedes se fijan, nos está hablando de, en este sentido, es perro y ladra. Y lo que nos está diciendo es que precisamente el concepto de, conceptualmente, aquí está perro. Si ustedes se fijan, todos los perros, ¿dónde están? En los seres que ladran. Aquí podría parecer confuso porque ustedes dirán, bueno, ¿puede haber perros que no ladren? O seres que no sean perros que ladren. Sí, es el asunto aquí, hay que establecer, ese es el punto, ¿sale? Aquí el punto es que, por un lado, desde donde lo estamos diciendo, uno de los particulares, el perro de Pancho ladra, el perro de Liz ladra, son particulares. El inductivo se va a caracterizar por ir de lo particular a lo general. ¿Dónde está lo general aquí? Cuando pasó de el perro de Luis, el perro de Pancho, a todos los perros. ¿Sale? ¿Qué otro sería un general? ¿Todos o ningún? ¿Sale? Entonces, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque son dos, de lo particular a general, y este de acá, el deductivo, es de lo general a lo particular. ¿Sale? Eso, bueno, son buenos ejemplos los que nos acaban de dar. Y, pues bueno, si pudiéramos profundizar un poquito más en ello, pues bueno, si quieren, lo podemos hacer. Pero, pues bueno, vamos a ver, en este caso, estas estructuras casi son útiles saberlas identificar, pero en el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, vamos a ver qué nos sirve más. Bueno, les decía aquí, en el caso, por ejemplo, de los materiales. Esto es bien importante a lo largo de todo el módulo. No es solamente lo que digamos, sino de dónde sacamos la información que vamos a decir. No es lo mismo que me la diga mi vecino. O sea, lo que dice mi vecino puede ser válido, por ejemplo, si él vio o fue un testigo ante un hecho. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si le pregunto a mi vecino, por ejemplo, de un tema que está hoy en México, en boga, que es el tema del agua, pues sí me va a dar su opinión. Pero si yo quiero tener un conocimiento, quiero fortalecer mis argumentos, tengo que ir precisamente con un especialista, ¿sale? Con una persona que realmente haya estudiado, que tenga conocimiento respecto del tema, y en función de ello, pues utilizar esa información que me da él para poder establecer yo mis propios argumentos o poder establecer información que a la gente le pueda servir. Entonces es bien importante aquí la calidad del material con que hacemos nuestros argumentos. No solamente se trata de identificar si es de lo general a lo particular, sino también la calidad del material, que en este caso es la información.
¿Sale? Pues bueno, ya aquí hay una, que ustedes se dan cuenta, una estructura un poco parecida a la que nos habíamos presentado. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza. Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista, por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de la forma de la naturaleza. En ese sentido, ustedes ya ahí pueden identificar pues cómo se van ligando unas palabras con otras. Aquí lo que me interesa es no tanto que se aprendan la forma, sino la relación. La relación que debe haber entre un argumento es que cuando yo digo, a ver, si yo quiero saber, si tú me estás diciendo un argumento es precisamente en qué te basas para decirlo, ¿sale? Es decir, porque estas son pistas, las estructuras que estamos viendo son pistas, o sea, nos dicen premisa A, premisa B, conclusión. No siempre las vamos a encontrar así, o sea, lo que tienen que ustedes más bien, más que memorizar es recordar, en el sentido de cuando identifican un argumento es, a ver, esta persona me intenta comunicar algo argumentativamente. ¿Qué me está diciendo y en qué se basa para sostenerlo? ¿Sale? Porque lo que me está diciendo puede ser una negación o una afirmación respecto de algo. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus datos? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues, parece meme, pero alguno puede decir es que mis fuentes son distintas, ¿sí? Pues ese sentido de mis fuentes son distintas o yo tengo otras fuentes puede cambiar el sentido del argumento. Pero es muy importante eso, el material con que nosotros sustentamos algo. O sea, no es tanto la forma estructural rígida de particular a general o de general a particular, sino siempre preguntarnos qué está diciendo y en qué se basa para decirlo. ¿Sale? Bien, y en ese sentido, pues hay palabras que nos pueden ayudar un poco, que ese es el otro recurso que ustedes tienen, que son premisas y conclusiones. Son pistas, porque estas palabras nos van a decir, ojo, ojo, aquí hay una premisa, ojo, ojo, aquí hay una conclusión, ¿sale? Entonces, fíjense, por ejemplo, que las palabras que indican conclusión es algo que se deriva, ¿no? Algo como que escurre, algo como se sigue, ¿no? O sea, es que casi lo podemos nosotros, que digámoslo así, intuir porque ya lo veíamos venir, ¿sale? Por eso esas palabras así pues, como resultado, concluyendo, etcétera. Y por el otro lado, las premisas dicen, ajá, además, ¿por qué? Puesto que, o sea, intentan sostener. Nada más les digo, hay que tener cuidado porque hay gente tramposa que sabe que esa es su función de esas palabras y a veces te mete algo que parece fundamento, pero no lo es. Por eso es que estar bien atentos a lo que leemos y escuchamos para que nosotros podamos identificar, hey, eso no es un argumento, aunque hiciste una trampa por ahí, metiste por lo tanto y eso no se sigue. O dijiste, porque, pues, en función de, me estás diciendo que intentas fundamentar, pero eso no fundamenta nada. Dice Lisette, es dar un argumento pero tener una conclusión verídica. Sí, una conclusión verídica significa no solamente las premisas son verídicas, sino que teniendo premisas, por ejemplo, datos que pueden ser precisamente verificables o verdaderos, mi conclusión entonces será verdadera, ¿sale? Es decir, en sentido concretos, por eso hay que tener cuidado con la información que nosotros recabamos, la información desde la cual nosotros estamos entendiendo. Porque, por ejemplo, por eso es lo que es lo que llevan de prepa, siempre les están diciendo tus fuentes de información que sean confiables, tus fuentes de información que sean confiables, pues es que eso es lo importante. O sea, lo de que sean confiables no es que simplemente sean confiables, sino que para ti mismo que estás conociendo algo, o sea, es... a ver si lo volvemos al ejemplo de las casas, espero que no les haya pasado. Imagínense en ese sentido. Es como si tú dicen, bueno, te estoy vendiendo una casa, ¿tú qué casa prefieres? ¿Una casa hecha con buenos materiales o una casa que, pues yo sé que hay gente que pues por sus condiciones o por la situación en la que está, es para lo que tiene, ¿no? Es decir, pues una casa en este caso de lámina o una casa en este caso de paja, pues esas son las condiciones para las que tiene esa persona. Pero una persona que está investigando no puede simplemente decir, pues es que, pues esto es lo que me encontré. ¿No? Una persona que está intentando formarse como preparatoriano, pues tiene que comenzar a indagar en fuentes que precisamente le permitan establecer que lo que está diciendo tiene el sustento,
¿sale? Que no solamente pues fue algo que vio en TikTok o algo que vio en alguna otra. O sea, no porque TikTok sea malo, sino a quién estás refiriendo de TikTok, porque también los científicos, conozco algunos, porque en ese sentido sí sigo a algunas personas que para difundir sus investigaciones han hecho uso de estos medios, de YouTube, de TikTok, etcétera, de otras fuentes, de Facebook, etcétera. O sea, las fuentes por sí mismas no son malas. O sea, sería malo o sería muy malo generalizar. Tenemos que ver que la persona o las credenciales de la persona en sentido de su investigación sean precisamente las confiables para que nosotros podamos recurrir a su información. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Preguntas de estos indicadores. Entonces, tengan cuidado aquí. O sea, cuidado porque son importantes. Te van a decir, ojo, aquí hay una premisa, ojo, aquí hay una conclusión. Y esos les pueden servir precisamente para la actividad que tienen que hacer el día de hoy, en la primera actividad que tiene que ver con la identificación de los argumentos en el ensayo, ¿sale? Identificar estas palabras que digan, ah, mira, esta es una palabra que dice, esta es una conclusión. Entonces, lo demás no tiene palabras que indiquen premisa, pero ese es el sentido. Si hay una que indique conclusión, entonces lo que viene es conclusión y lo anterior es precisamente premisa o lo que está alrededor. ¿Cómo salgo de dudas? Me pregunto, o sea, la pregunta viene a mí como lector o como persona que estoy poniendo atención a ese discurso. ¿En qué sostiene? ¿Sale? Ajá, ¿qué intenta afirmar? ¿Y en qué se sostiene? ¿Sale? Entonces, eso es muy importante que no lo pierdan de vista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza, ¿eh? Puede ser ya sea viendo su micrófono o a través del chat. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, no sé si ya vieron en el chat lo que comenta su compañera, dice, cuando navegamos en Internet nos arriesgamos a encontrar información falsa y esta es la que estamos absorbiendo para nuestro aprendizaje. Es por eso que para mí es importante identificar las páginas en Internet verídicas que me nutran de aprendizajes verídicos, ¿sí? Exactamente, eso es básicamente, es su responsabilidad. O sea, si ustedes se fijan, yo no me puedo meter en su mente y acomodarles las ideas. Yo solamente cuando expresan escrito o de manera oral puedo decir, híjole, ahí te falló, o qué bien, o sea, correcto, o sea, porque la manera en cómo están ordenando ustedes acá adentro, por eso que a ustedes se les pidan actividades orales o escritas, para saber cómo está funcionando acá su aprendizaje, porque, pues bueno, por un lado sí depende mucho precisamente de las fuentes que uno consulta. Y si, por ejemplo, para mí yo me niego a leer, a informarme, a tener fuentes de información confiables, pues lo que hay aquí, pues bueno, está, digámoslo así, medio fofo, o sea, siempre estamos aprendiendo. Aquí lo interesante que nos está comentando su compañera es precisamente eso, o sea, pues hay de aprendizajes a aprendizajes. Sería bueno que todos tuviéramos buenos aprendizajes en la medida en que lo que yo aprendí no es solamente pues una relación de cosas, sino que hay un sustento, hay una justificación de por qué esas cosas o esos elementos se relacionan y por qué creo que se relacionan. Entonces es bien importante ese sentido, ¿no? De que nosotros tengamos la responsabilidad de estarnos informando y que esa información desde la cual nosotros construimos o armamos nuestro aprendizaje, pues sea correcta, sea confiable. Una pregunta interesante que dice Celina, ¿las premisas siempre debe incluir esta palabra clave para considerarse como tal una premisa? No, es una pista muy importante, pero ¿qué crees? Hay algunos que dicen, o sea, es una pista. Algunos la van a incluir, algunos autores en sus escritos la van a incluir. Lo mismo que la conclusión, ¿sale? En ese sentido, por eso hay que estar atentos, más que a la palabra, a la relación, ¿sí? A la relación que se establece. Y bien, nada más en este caso, nada más recordarles que las sesiones de Zoom son de 40 minutos.
Estos primeros 40 minutos, pues bueno, son corridos. La siguiente son los mismos datos, ¿sale? Ustedes accesan igual. No nos vamos a llevar los otros 40 minutos, simplemente lo que nos indica, ¿no? De los 60 minutos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues, no sé si ahorita nos está marcando el tiempo, nada más para aclararles, vuelven a entrar con los mismos datos y tomamos los tiempos restantes para completar nuestra sesión del día de hoy. Dice, ok, bien. Bien, la opinión, porque eso les está pidiendo, les va a pedir que identifiquen en el texto de paz. Una opinión es la postura que expresa una persona de manera oral escrita respecto a algo, ¿sale? Eso es bien interesante porque lo que les van a pedir es, bueno, a él, a su juicio de él, qué está pensando respecto de qué, ¿sale? Por eso es bien importante identificar a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, pero, ¿qué? O sea, ¿qué te parece? ¿Qué juzgas? ¿Qué opinas? Pero no es solamente qué opinas, sino en qué lo sustentas, ¿sale? Eso es bien importante que no lo pierdan de vista. No se trata solamente de decir cosas, se trata de decir en qué te basas para sostener dichas afirmaciones, ¿sale? Bien. Bueno, les pongo, a ver, me van a regañar porque dicen que les doy respuestas, pero a ver, espero que no. Ven e identifiquen este pequeño párrafo, ¿sale? Es el primero de la lectura, ¿sale? Vean, les puse 2 colores, ¿sale? Vayan a la última línea, a las últimas 3 líneas. En suma, entre realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible menos infrancable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. ¿Qué identifican? En suma, ¿qué es? A ver, ¿Puedo vaya. hablar, profesor? ¿Vale? ¿Puedo hablar? Sí, claro. En esos tres renglones es, es como ve la persona al mundo, cómo ve la persona. Así que sería como opinión. De Octavio Paz, claro. Ajá. Pero aún en su opinión, o sea, si tú te fijas, su opinión te está dando un argumento. Por eso te digo, pon ojo aquí. ¿Qué significa en este caso en suma? De las palabras que vimos anterior. ¿Es indicador de premisa o indicador de conclusión? De premisa, si no No, me estoy te la, voy, te, la equivocando. voy a, te la voy a valer, pero no, es de conclusión. Nada más para que los tengan ahí. No son una fórmula, pero les van a ayudar, por ejemplo, cuando digan, ay, a ver, ¿qué es? Nada más para que las tengan ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra en suma es un indicador de conclusión. Eso es lo que les quería hacer ver. Ojo, en suma, entonces nos va a decir, ojo, aquí viene una conclusión, ¿sale? De aquí, entre la realidad y su persona, se establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. Esto es la conclusión, ¿sale? La pregunta, así nosotros decimos, esta es la conclusión, ¿en qué se basa? Sí, esto es lo que está afirmando, dice, o sea, entre la realidad y su persona, el mexicano establece una muralla. ¿En qué se basa para decir eso? Ah, porque dice, entonces lo que sigue, si ustedes se fijan, es la premisa, porque eso es lo que le ayuda o con lo cual sostiene lo anterior, ¿sale? Aquí es lo que, si ustedes se fijan, uno, no siempre van a pedir primero las premisas y luego la conclusión. Hay autores que siempre van a seguir, sí, pues yo quiero facilitarle la vida a mi lector y le voy a aventar primero las premisas y luego la conclusión. Órale, muchas gracias. Pero hay otros que, pues, como van arrojando, o sea, primero le salió la conclusión, pero saben que quieren establecer un argumento y un argumento no se puede establecer sin premisa, entonces la premisa la avientan después. Entonces, no se claven por un lado con la fórmula de que primero vienen las premisas y luego la conclusión. 2, en este caso nos apareció la palabra en suma, que es un indicador de conclusión. Y lo siguiente es, bueno, si nos está diciendo que esa es la conclusión, ¿en qué se basa? O sea, la pregunta para encontrar la relación entre premisa y conclusión es decirle en qué, preguntarle a la lectura, ¿en qué te basas para decir eso? ¿Sí me doy a entender? A ver, díganme. Ok. Vamos a eso.
¿Puedo hablar Claro, de nuevo? ajá, sí, La conclusión sería como el punto final, mientras que la premisa sería como de la partida. parte, Ujú. ¿De dónde la parte? parte, Sí. Ujú. Sí, sí, una, sí. Ujú. la Perdón. parte de, de a lo que se refiere. Sí, exacto. Sí, hagan su propia fórmula. O sea, si dicen es que no le entiendo al asesor, pues digan, pregúntense, a ver, si yo lo paso a mis palabras, entonces la conclusión para mí es a dónde quiere llegar. Exacto. La siguiente es de dónde partió. La de dónde quiere llegar es la conclusión. Perfecto. ¿De dónde partió o desde dónde quiso llegar a eso? Esas son las premisas. Perfecto. Exacto. Sí, está buena esa adecuación. Sí, o sea, yo les doy una fórmula que a mí me funciona para identificar argumentos, pero si ustedes la modifican de tal manera que les sirva a ustedes para aplicarla a las lecturas, háganlo. No, no, o sea, pero aquí el punto es, uno, no hay premisa, o sea, una premisa no hace un argumento, una conclusión no hace un argumento. Pueden ser varias premisas, sí, pueden ser varias conclusiones, sí. Lo importante es que haya una relación entre premisas y conclusión para que haya un argumento. No puede haber argumentos si solamente hay premisas o si solamente hay conclusión. ¿Sale? Bien, hay una pregunta en el chat, pero nos quedan... Bueno, vamos a reiniciar, ¿les parece? Y ya les muestro a grandes rasgos la actividad. No dándole las respuestas, sino aclarando lo que nos solicita en cada una. ¿Sale? ¿Sí? Entonces se meten a la misma, a los mismos datos, por favor.